Bienvenidos a un nuevo contenido de su plataforma Academus. El desarrollo del presente curso es el relacionado con el manejo de datos en el lenguaje de programación Java. En el desarrollo de este workshop se estará hablando del gestionamiento de datos a través de una aplicación de Java. Para esto es importante conocer lo que es JDBC. JDBC es un driver que nos permite conectar aplicaciones Java con gestores de bases de datos. Para el caso de este ejemplo, de este workshop, vamos a tratar con el gestor de base de datos MySQL, dado que pues, se puede instalar de forma local para efectos de pruebas. Inicialmente debemos definir qué es JDBC. Entonces JDBC son las siglas de Java Database Connectivity. Como se indica, es un driver que permite conectar o sirve de puente entre una aplicación Java y un gestor de base de datos. En algunas ocasiones las aplicaciones requieren mostrar información dinámicamente. Al ser pues una aplicación un elemento que puede cerrarse y abrirse, la información ingresada allí pues puede variar o puede perderse. Entonces se conecta con una base de datos para que los datos obtenidos estén siempre disponibles de alguna manera. Es entonces, por ejemplo, si en un caso un colegio tiene su aplicación que lo que hace es mostrar las notas, deberá tener la disposición de acceder a dichas notas en el momento en que se quiera a través de una conexión a una base de datos. Es por esto que surge la necesidad de implementar el JDBC. Entonces el JDBC no es nada más que un driver que permite que Java se conecte a una base de datos. La conexión con base de datos desde Java resulta ser muy sencilla, pues en este caso para aplicaciones como la de escritorio, que es la que estamos trabajando hasta el momento en el contenido del diplomado. Y acá básicamente vamos a tratar de voy a tratar de mostrar cómo es el funcionamiento de un JDBC. Entonces, para esto inicialmente se tiene pues la aplicación Java. La aplicación Java efectúa algunas acciones, por ejemplo, muestra listado de estudiantes, pero este listado de estudiantes no podemos dejarlo estáticamente definido dentro de una aplicación, dado que si en algún momento algún estudiante se retira, pues entonces este estudiante ya no aparecerá en el listado. O si en determinado caso la cantidad de estudiantes aumenta, digamos que inicialmente eran 50 estudiantes, pero se trasladaron otros 2 estudiantes, entonces ya serían 52. Entonces la aplicación deberá permitirnos ingresar a estos 2 estudiantes sin necesidad de cambiar su estructura de diseño o su estructura lógica de desarrollo. Para esto pues entonces se establece conexión con una base de datos. La base de datos pues se sabe que es una forma de administrar información, se entiende por dato cualquier palabra, número, carácter que pueda ser almacenado y al procesarse genera una información. Regularmente las bases de datos están conformadas por tablas relacionadas entre sí, con campos y llaves primarias y foráneas. Adicionalmente, pues estos campos o estas tablas, estas bases de datos pueden ser normalizadas, cuentan con tablas las cuales tienen registros o filas y columnas o campos en las cuales pues se define el tipo de dato que se va a almacenar. Es aquí donde aparece el JDBC, es la forma de conectar una base de datos con una aplicación Java. Entonces el JDBC es un driver que nos sirve de puente. Para cada gestor de base de datos se utiliza un tipo de driver diferente. Como bien dije, para el caso del presente workshop vamos a trabajar con MySQL, dado que se permite instalar pues localmente, crear un host local y a partir de ello comenzar a hacer las respectivas pruebas. Pero un JDBC puede conectar con diversos gestores de bases de datos, dentro de los cuales se encuentra, por ejemplo, Oracle, se puede conectar con Access, se puede conectar con SQL Server y el mismo MySQL. Para esto pues se requiere de unos pasos, pero inicialmente es destacable que el JDBC tiene unas características propias. Entonces, una vez hecha la conexión con las respectivas bases de datos, se podrán modificar los respectivos datos en mención de dicha base de datos. Básicamente, un JDBC tiene características generales, entre las cuales se destacan, inicialmente, que proporciona el acceso a diversidad de sistemas gestores de bases de datos, establece una conexión con el gestor en mención, permite la manipulación de los datos de la base de datos por medio de estructuras SQL. Entonces, acá es importante que para trabajar con la relación entre
datos de una base de datos y una aplicación de Java, se deben tener conocimientos previos relacionados a SQL, dado que si se quiere hacer de pronto una consulta de una tabla, o si se quiere hacer de pronto la utilización de un inner join, o si se quieren crear procesos almacenados, o si se quieren crear de pronto disparadores o triggers, entonces todo esto requiere de un conocimiento previo, más que nada sobre las sentencias de ML de lo que es SQL, es decir, de la manipulación de los datos como tal. Este driver es proporcionado por el fabricante del sistema gestor de bases de datos que se quiere utilizar. Es decir, si por ejemplo lo que queremos es conectar una base de datos con un servidor, con un gestor como MySQL, pues se debe descargar el respectivo driver e implementarlo en el proyecto. Pero si lo que se quiere es conectar Java con otro gestor, por ejemplo como un gestor de Oracle, entonces se debe descargar el respectivo driver de Oracle e implementarlo en el proyecto, hacer lo propio si se quiere hacer con uno de SQL Server y así sucesivamente con el respectivo gestor que se quiera utilizar. Para trabajar con este driver, pues inicialmente se debe tener presente que hay dos paquetes, que es el java.sql y el javax SQL, necesarios para implementar inicialmente la clase driver manager, que es la que permitirá manipular el driver como tal implementado en nuestro proyecto para conectarnos con la base de datos, y tener presente que se deben manejar unas interfaces necesarias para definir los objetos que van a ser parte de la conexión. Entonces, por ejemplo, las interfaces necesarias son la interfaz connection, la interfaz data source, la interfaz result set y la interfaz statement. Entonces, son interfaces necesarias para realizar una conexión entre nuestra aplicación Java y un gestor de base de datos. Cada una de estas pues contará con sus métodos y sus métodos serán necesarios para la creación de un objeto de cada una de estas interfaces. Inicialmente, pues como siempre es un poco complicado decirlo sobre este esquema en el cual solamente se maneja teoría, pero a la hora de implementarlo en nuestra aplicación, inicialmente se va a ver que es muy sencillo de hacer y no es tan complejo como se escucha. La forma de conectar con una base de datos es sencilla y requiere de pasos fundamentales que son primero establecer la conexión con la base de datos. Para esto pues se requiere tener implementado en nuestro proyecto dentro de las librerías el respectivo driver. Una vez se establece la conexión, es decir, se crea un objeto de tipo conexión, entonces con base en este objeto se crea un objeto statement. El objeto statement es el que permite ejecutar las sentencias SQL y cuando se generan las sentencias SQL, pues eso obtiene un resultado. El resultado es el objeto que podemos manipular con los datos ya concisos dentro de una tabla virtual, podría decirse, y recorrerla y mostrar los datos que se quiera por parte del programador. Entonces, básicamente resumido sería establecer conexión con la base de datos, crear un objeto statement, ejecutar la sentencia SQL con el objeto statement, leer el resultado producto de la sentencia ejecutada. Como bien dije anteriormente, es necesario tener conocimientos previos, y si no muchos, muy bien básicos, relacionados con el SQL, para conocer o diferenciar, por ejemplo, lo que son las sentencias de DL, las de sentencias de ML, como saber qué es un insert, qué es un update, qué es un delete, qué es un select, y saber cómo implementarlos y cuándo implementarlos. Bueno, hasta aquí este contenido de la plataforma Academus. Esperamos que haya sido de su agrado. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.